Arizona. El estado donde el sol te saluda todos los días del año con la misma intensidad con la que un vendedor de coches usados te saluda cuando entras al concesionario. 300 días de sol al año. 300. Eso no es un dato meteorológico, es una amenaza. Pero debajo de todo ese calor insoportable y de esos cactus que parecen diseñados por alguien con un sentido del humor cuestionable, hay algo que la mayoría de la gente no sabe. Arizona es absurdamente barato, ridículamente asequible. El tipo de barato que te hace revisar 2 veces el anuncio de la casa porque piensas que le falta un cero. Y no estoy hablando de Phoenix, donde los precios se han disparado como la temperatura en julio. Hablo de pueblos pequeños, tranquilos, bonitos, donde tu pensión de jubilación no solo cubre los gastos, sino que te sobra para invitar a cenar a Carl todos los viernes. Venga, suscríbete que te lo cuento todito. Número 10. Douglas. Empezamos fuerte. Y Douglas es una ciudad en el condado de Cochise, justo en la frontera con México, frente a la ciudad mexicana de Agua Prieta. Y cuando digo justo en la frontera, quiero decir que puedes ver México desde la ventana de tu cocina mientras te preparas el café por la mañana. Tiene alrededor de 16.500 habitantes según el censo de 2020, lo que la hace lo suficientemente grande para tener servicios esenciales y lo suficientemente pequeña para que todo el mundo sepa tu nombre, tu historia y lo que desayunaste el martes pasado. Ahora hablemos de números, que es lo que realmente importa. El precio medio de una vivienda en Douglas ronda los $165,000. Repito, $165,000. Eso es lo que pagas por un armario con pretensiones en San Francisco o por un estacionamiento con techo en Manhattan. Aquí te compra una casa de verdad, con habitaciones, baño y cocina y un patio donde puedes sentarte a contemplar las montañas Chiricahua mientras te preguntas qué hiciste mal en la vida para haber esperado tanto tiempo en mudarte. El costo de vida en Douglas es un 15% más bajo que el promedio nacional. 15%. La vivienda es un 42% más barata que la media de Estados Unidos. La atención médica es un 10% más asequible. Y los alquileres promedian unos $900 al mes por un apartamento de una habitación, lo que significa que con una pensión promedio del Seguro Social que ronda los $1,860 mensuales, no solo pagas el alquiler, sino que te sobra para comer, llenar el tanque del auto y hasta darte algún capricho los fines de semana. Intenta hacer eso en Los Ángeles y verás que tu pensión se evapora antes de que termine la primera semana del mes. Douglas tiene algo que muchos pueblos baratos no tienen, y es carácter. El Hotel Gadsden, construido en 1907, es una joya arquitectónica con una escalinata de mármol italiano y vidrieras Tiffany que te hacen sentir como si estuvieras en un palacio europeo y no en un pueblo fronterizo del desierto de Sonora. Se dice que Pancho Villa se hospedó allí. No sé si es verdad, pero la historia es lo suficientemente buena para no verificarla. También tienes el Cochise College en la zona, y lo que significa acceso a educación continua, eventos culturales y una biblioteca decente. Para los jubilados que necesitan atención médica más especializada, Sierra Vista está a solo 45 minutos al noroeste, con hospitales y clínicas más grandes. La desventaja es que Douglas está bastante aislado. La ciudad más grande, más cercana con un aeropuerto comercial es Tucson, a casi 2 horas en coche. Pero, sinceramente, si te estás jubilando a Douglas, pues probablemente no estés buscando la vida nocturna de una metrópolis. Estás buscando paz, sol y que tu dinero valga algo. Y Douglas te da las 3 cosas con creces. Lo que mucha gente no sabe es que Douglas tiene una riqueza cultural que la mayoría de los pueblos de su tamaño no pueden ni soñar. La influencia mexicana es omnipresente, y eso se traduce en una gastronomía que va mucho más allá de los tacos de cadena. Los restaurantes familiares sirven platos que llevan generaciones perfeccionándose, a precios que te hacen sentir que estás robando. Un desayuno completo por menos de $7.
Una cena con todo por menos de 12. Para un jubilado que come fuera de vez en cuando, esos precios son un regalo que no encontrarás ni en los rincones más baratos de Florida. El clima de Douglas es otro punto a su favor. Los inviernos son extraordinariamente suaves y con temperaturas diurnas que rondan los 17 grados centígrados, perfectas para caminar, hacer ejercicio al aire libre o simplemente sentarse en un banco a ver pasar la vida. Los veranos son calurosos, sí, con máximas que pueden alcanzar los 38 grados, pero la baja humedad del desierto hace que se sienta más tolerable que el calor húmedo y sofocante de estados como Florida o Luisiana, donde el aire se siente como una toalla caliente envuelta alrededor de tu cara. Número 9. Coolidge. Nos movemos al norte, al condado de Pinal, donde encontramos Coolidge, un pueblo de unos 13,000 habitantes que tiene la peculiaridad de ser ridículamente asequible mientras está a tiro de piedra tanto de Phoenix como de Tucson. Coolidge está a 1 hora al sur de Phoenix y a 1 hora al norte de Tucson, lo que significa que tienes acceso a los aeropuertos, hospitales y centros comerciales de 2 ciudades grandes sin tener que pagar los precios inflados de ninguna de las dos. Atos es como vivir en el palco VIP, pero pagar entrada general. El precio medio de una vivienda en Coolidge ronda los $250,000, lo que sigue siendo notablemente inferior al promedio nacional y ridículamente bajo comparado con Phoenix, donde el precio medio supera los $400,000. Más del 15% de la población de Coolidge tiene más de 65 años y casi el 12% son veteranos, lo que significa que la infraestructura local ya está parcialmente orientada a las necesidades de los jubilados. La joya de la corona de Coolidge es el monumento nacional Ruinas de Casa Grande, un sitio arqueológico que preserva los restos de una estructura construida por los Hohokam hace más de 600 años. Es un edificio de 4 pisos hecho de caliche que ha sobrevivido siglos en medio del desierto, y lo que dice bastante sobre la calidad de la construcción cuando la gente se tomaba su tiempo en hacer las cosas. Hay quienes pasan años intentando construir una estantería de IKEA y no lo consiguen, y los Hohokam levantaron un edificio de 4 plantas sin clavos ni tornillos que sigue en pie 600 años después. Prioridades, Carl. Coolidge tiene una atmósfera de pueblo del campo con un toque de desierto. Hay restaurantes locales donde la comida mexicana es auténtica y los precios son tan bajos que piensas que hay un error en el menú. Hay ferreterías donde el dueño te conoce por tu nombre y te pregunta cómo va la reparación del grifo que le mencionaste la semana pasada. Es el tipo de comunidad donde la gente todavía se saluda en la calle, lo que en las grandes ciudades se consideraría un comportamiento sospechoso, pero aquí es simplemente buena educación. Número 8. Eloy. A 20 minutos al sur de Coolidge, en el mismo condado de Pinal, está Eloy, un pueblo cuyo nombre suena como el de un personaje de ciencia ficción, pero que es en realidad uno de los secretos mejor guardados del mercado inmobiliario de Arizona. Con unos 20,000 habitantes, Eloy es un lugar donde puedes comprar una casa decente por menos de lo que la mayoría de la gente gasta en un coche nuevo. El precio medio de una vivienda en Eloy ronda los $230,000. Y hay propiedades disponibles por bastante menos. El alquiler promedio de un apartamento de una habitación cae por debajo de los $800 al mes, lo que lo convierte en una de las opciones más económicas de todo Arizona. Y el costo de vida general es aproximadamente un 10% inferior al promedio nacional. Para un jubilado con una pensión fija, eso es la diferencia entre llegar a fin de mes con holgura o llegar rascando el fondo del bolsillo. Ahora, ¿qué hay en Eloy? Bueno, de aquí viene la parte que no esperabas. Eloy es la sede de Skydive Arizona, la instalación de paracaidismo más grande de todo Estados Unidos. Sí, leíste bien. En medio del desierto de Arizona, en un pueblo que la mayoría de la gente no sabe que existe, hay un lugar donde gente de todo el mundo viene a tirarse de un avión. Los paracaidistas profesionales entrenan aquí. Se organizan campeonatos internacionales.
Hay un túnel de viento interior para los que quieren la experiencia sin el riesgo de caer desde 4.000 metros. No estoy diciendo que a los 68 años tengas que lanzarte en paracaídas, pero es agradable saber que la opción está ahí. Por si un martes cualquiera te despiertas y decides que tu vida necesita un poco más de adrenalina y un poco menos de televisión. Además, hay algo poéticamente hermoso en la idea de un jubilado en paracaídas sobre el desierto de Arizona, mirando hacia abajo y viendo la casa que compró por lo que su amigo paga de alquiler mensual en Chicago. Es así que es una perspectiva que cambia tu visión de la vida. Eloy también alberga el Robson Ranch, una comunidad de retiro con campo de golf de 18 hoyos, restaurante, centro de actividades y un calendario social más activo que el de la mayoría de los veinteañeros que conozco. El Phoenix Sky Harbor International Airport está a 1 hora en coche, lo que te da acceso a vuelos nacionales e internacionales sin tener que vivir en el caos urbano de Phoenix. Número 7. Winslow. Si eres fan del rock clásico, probablemente estás tarareando esa canción de los Eagles ahora mismo, Standing on a Corner in Winslow, Arizona. Sí, ese Winslow. Y aunque la canción es lo que puso a Winslow en el mapa para la mayoría de los estadounidenses, hay mucho más en este pueblo de la Ruta 66 que una esquina con una estatua y un mural. Y Winslow se encuentra en el condado de Navajo, a lo largo de la Interestatal 40, y tiene una población de alrededor de 9.000 habitantes. Es uno de esos pueblos donde el tiempo parece haberse detenido en algún punto entre los años 50 y 70, y donde los edificios históricos del centro todavía conservan ese encanto de las estaciones de servicio y los moteles de carretera que definieron una era de la cultura americana. Pero lo que realmente te va a interesar son los precios. El precio medio de una vivienda en Winslow ronda los $190,000, menos de $200,000. En California eso no te compra ni el garaje. Aquí te compra una casa con varias habitaciones, patio y suficiente espacio para que tus nietos vengan de visita sin que todos terminen durmiendo en el sofá. La ubicación de Winslow es estratégica para quienes disfrutan del turismo natural. El Meteor Crater, uno de los cráteres de impacto mejor conservados del mundo, está a apenas 30 minutos. El Parque Nacional del Bosque Petrificado y el Desierto Pintado están a 1 hora, y el Gran Cañón del Colorado está a menos de 3 horas en coche. 3 horas. Uno de los espectáculos naturales más impresionantes del planeta, y puedes ir y volver en un día desde la comodidad de tu casa barata en Winslow. Intenta hacer eso desde tu apartamento de $3,000 al mes en Brooklyn. Winslow también tiene el Hotel La Posada. Se ha diseñado por la arquitecta Mary Coulter y considerado uno de los últimos grandes hoteles de estación de ferrocarril construidos en Estados Unidos. Es un edificio precioso, con jardines, un restaurante excelente y una historia fascinante. Los jubilados de Winslow pueden pasear por el centro histórico, tomar café en establecimientos locales y disfrutar de un ritmo de vida que las grandes ciudades perdieron hace décadas. La desventaja es que el invierno en Winslow puede ser frío. Estamos a más de 1.400 metros de altitud, así que las noches de invierno bajan a varios grados bajo cero. No es Minnesota, pero tampoco es Tucson. Si tu jubilación ideal incluye no tener que poner nunca la calefacción, quizás Winslow no sea para ti. Pero si no te importa ponerte un suéter de vez en cuando a cambio de vivir en un lugar bonito por menos de $200,000, bienvenido. Y otro detalle que muchos pasan por alto es que Winslow tiene una comunidad navajo significativa, lo que enriquece la oferta cultural del pueblo. Hay galerías que venden arte navajo auténtico, joyería de turquesa y plata hecha a mano, y tejidos tradicionales que son verdaderas obras de arte. Los festivales locales mezclan la herencia del viejo oeste con la cultura nativa americana, creando algo único que no encontrarás en ningún otro sitio. Y a diferencia de Sedona, donde la espiritualidad se vende empaquetada en paquetes turísticos de $500 por una sesión de meditación con cristales, en Winslow la cultura es real, viva
y accesible para cualquiera que quiera participar. Los impuestos sobre la propiedad en Winslow son bajos, incluso para los estándares de Arizona. Arizona ya es un estado favorable para los jubilados en términos fiscales, ya que no cobra impuestos sobre los beneficios del seguro social y los impuestos sobre la propiedad son de los más bajos del país. En un pueblo como Winslow, donde el valor de las propiedades es tan modesto, tu factura anual de impuestos sobre la propiedad podría ser menor que lo que algunos jubilados en Nueva Jersey pagan en un solo mes. Piensa en eso la próxima vez que firmes ese cheque de impuestos que te hace cuestionar todas las decisiones que tomaste en la vida. Número 6. Globe. Y nos adentramos en las montañas, al condado de Gila, donde se esconde Globe, un pueblo minero histórico de unos 7.500 habitantes que es probablemente la mejor combinación de belleza natural y asequibilidad que vas a encontrar en todo Arizona. Globe fue fundado en 1876 durante la fiebre del cobre y la plata, y aunque la minería ya no es lo que era, el pueblo conserva un encanto del viejo oeste que es difícil de encontrar en otro sitio. El precio medio de una vivienda en Globe ronda los $225,000 y hay casas disponibles por mucho menos. El centro histórico de Globe tiene edificios de finales del siglo XIX que han sido restaurados con buen gusto, y la calle principal está salpicada de galerías de arte, cafeterías independientes y tiendas de antigüedades. Es el tipo de pueblo donde puedes pasar una tarde entera caminando sin rumbo y descubrir algo nuevo en cada esquina. Y lo que hace a Globe especial para los jubilados es su entorno natural. El pueblo está rodeado por los montes Pinal y las montañas de la Sierra Ancha, a una altitud de 1.100 metros, lo que significa que los veranos son más frescos que en el desierto bajo y los inviernos son suaves. El lago Roosevelt está a media hora, ofreciendo pesca, paseos en bote y vistas espectaculares. La Reserva Apache de San Carlos está justo al este, con paisajes montañosos que quitan el aliento. Y Phoenix está a hora y media por la autopista 60, así que el acceso a la gran ciudad no es un problema. Globe tiene una comunidad artística creciente que ha atraído a creativos y jubilados que buscan un estilo de vida alternativo a los complejos de retiro genéricos. Hay festivales locales, mercados de agricultores y un sentido de comunidad que se siente genuino y no manufacturado. El Cobre Valley Regional Medical Center proporciona atención médica básica en la zona. Y si para necesidades más complejas, los hospitales de Phoenix están a distancia razonable. Suscríbete para hacerme ver que estos vídeos ayudan y tienen sentido. Si has llegado hasta aquí es porque estás buscando opciones reales para tu jubilación, o al menos estás fantaseando con la idea de mandar todo al diablo y mudarte al desierto. En cualquier caso, dale al botón de suscripción para que yo sepa que vale la pena seguir investigando estos sitios. Seguimos. Número 5. Bisbee. Si Globe es el pueblo minero con alma artística, Bisbee es la obra maestra. Ubicado en las montañas Mule del condado de Cochise, a 1.600 metros de altitud, Bisbee fue en su momento la ciudad más grande entre San Luis y San Francisco, gracias a su industria del cobre. En su apogeo, a principios del siglo XX, Bisbee tenía una población de más de 20,000 personas y era un hervidero de actividad minera, comercial y, admitámoslo, también de vicios propios de cualquier ciudad fronteriza de la época. Hoy Bisbee tiene alrededor de 5,000 habitantes y se ha transformado en una de las comunidades artísticas más vibrantes y peculiares de todo el suroeste americano. Las casas victorianas trepan por las laderas empinadas de las montañas como si alguien las hubiera lanzado cuesta arriba y se hubieran quedado pegadas donde cayeron. Las calles son estrechas y sinuosas, y las escaleras conectan vecindarios que están a diferentes altitudes. Es un pueblo que desafía la gravedad y el urbanismo convencional, y eso es parte de su encanto. El precio medio de una vivienda en Bisbee está alrededor de los $220,000,
aunque puedes encontrar propiedades más baratas si estás dispuesto a hacer algunas reparaciones. El alquiler de un apartamento de una habitación ronda los $1,075, y lo que es notablemente más barato que la mayoría de las ciudades de tamaño similar con este nivel de vida cultural. Pero lo que realmente vende a Bisbee es la experiencia de vivir allí. El Old Bisbee Brewing Company sirve cervezas artesanales elaboradas con ingredientes locales, incluyendo limas del desierto de Sonora y lúpulo nativo. La Copper Queen Mine ofrece tours guiados por antiguos mineros reales que te cuentan historias de primera mano sobre la vida bajo tierra. Y cerca del 20% de la población tiene más de 65 años, lo que significa que hay una comunidad de jubilados establecida y activa. El Bisbee Senior Center organiza clases de ejercicio, excursiones, bingo y actividades sociales diseñadas específicamente para la población mayor. El clima de Bisbee es notablemente más agradable que el del desierto bajo. Si la altitud de 1,600 metros significa veranos con máximas que raramente superan los 32 grados centígrados e inviernos suaves con noches frescas. Es el tipo de clima donde necesitas una chaqueta ligera por la noche y mangas cortas por el día, lo que para cualquier jubilado que haya huido del invierno del Medio Oeste suena como el paraíso literal. Pero Bisbee tiene algo más que la mayoría de los pueblos baratos no tienen, y es personalidad. Y Bisbee es raro en el mejor sentido de la palabra. Es un pueblo donde los artistas, músicos, escritores y excéntricos de todo tipo han encontrado refugio. Los festivales son constantes. Hay noches de micrófono abierto en los bares del centro, exposiciones de arte en las galerías de Tombstone Canyon y una energía creativa que se siente en el aire como la electricidad antes de una tormenta del desierto. Para un jubilado que teme que retirarse signifique dejar de vivir, Bisbee es la prueba de que la jubilación puede ser el comienzo de algo nuevo en lugar del final de algo viejo. La Lavender Pit, la antigua mina de cobre a cielo abierto, es un espectáculo visual impresionante. Un cráter enorme excavado en la montaña que muestra capas de roca de colores que van del naranja al violeta. Es un recordatorio brutal de la escala de la industria que construyó este pueblo, y al mismo tiempo es hermoso de una manera que solo la destrucción industrial puede serlo. En el Warren Ballpark, uno de los estadios de béisbol más antiguos en operación continua de Estados Unidos, alberga partidos locales donde la entrada cuesta poco o nada, y donde la experiencia de ver un juego bajo el cielo del desierto vale más que cualquier asiento en un estadio de las grandes ligas. Número 4. Sierra Vista. Sierra Vista es la opción más completa de esta lista si lo que buscas es equilibrio entre asequibilidad, servicios y calidad de vida. Y con una población de alrededor de 45,000 habitantes, es más una ciudad pequeña que un pueblo, pero se siente como un pueblo grande. Está ubicada al pie de las montañas Huachuca, en el sureste de Arizona, y su economía gira en gran parte alrededor de Fort Huachuca, una instalación del ejército que proporciona estabilidad económica y una comunidad diversa con muchos veteranos retirados. El precio medio de una vivienda en Sierra Vista ronda los $295,000. Y que aunque es más alto que otros pueblos de esta lista, sigue siendo significativamente inferior al promedio nacional. Y lo que obtienes por ese precio es impresionante. Vistas a las montañas, clima templado por la altitud, acceso a una de las mejores zonas de observación de aves de todo Norteamérica. Y hablando de aves, Sierra Vista es conocida como la capital del colibrí de Estados Unidos. El Ramsey Canyon Preserve, gestionado por The Nature Conservancy, y alberga más especies de colibríes que prácticamente cualquier otro lugar del país. Si eres de esos jubilados que disfrutan sentándose en una silla con unos prismáticos y viendo pájaros, esto es como morirse e ir al cielo, literalmente. Los colibríes vienen a ti. El Parque Estatal de las Cavernas de Kartchner está a un corto paseo en coche y ofrece tours guiados por algunas de las formaciones de cuevas más espectaculares de Arizona.
El Garden Canyon en Fort Huachuca es un desfiladero de 8 kilómetros abierto a senderistas, con una biodiversidad que incluye ciervos de cola blanca, berrendos y docenas de especies de aves. Y si necesitas un hospital, el Sierra Vista Regional Health Center está ahí mismo, sin necesidad de conducir una hora hasta la ciudad más cercana. Sierra Vista tiene restaurantes, tiendas, cines, mercados de agricultores, festivales de arte y conciertos comunitarios. Y no es el pueblo más barato de la lista, pero es el que te ofrece la combinación más completa de todo lo que un jubilado podría necesitar sin tener que subirse al coche cada vez que quieras hacer algo que no sea mirar al cielo. Y hay un dato que merece mención especial. Arizona no cobra impuestos estatales sobre los beneficios del seguro social. Cero. Nada. Ni un centavo. Eso significa que la totalidad de tu pensión del seguro social llega a tu bolsillo sin que el Estado le quite un mordisco antes. Compara eso con estados como Minnesota, Vermont o Connecticut, donde el seguro social está sujeto a impuestos estatales, y empieza a quedar claro por qué tantos jubilados están mirando hacia el suroeste. Además, los impuestos sobre la propiedad en Arizona son de los más bajos del país, con una tasa efectiva que ronda el 0.62%, comparado con el 1.3% de promedio nacional. En un pueblo como Sierra Vista, donde las casas cuestan menos de $300,000, eso se traduce en una factura de impuestos sobre la propiedad que es una fracción de lo que pagarías en Nueva York, Nueva Jersey o Illinois. Fort Huachuca, la base militar que es el principal empleador de la zona, también atrae a una comunidad de veteranos retirados que han encontrado en Sierra Vista el lugar perfecto para su segunda vida. Hay una camaradería entre los retirados militares que se extiende a toda la comunidad, y los servicios para veteranos en la zona son excelentes. Si eres veterano, Sierra Vista no es solo una opción barata, es una opción que entiende quién eres y de dónde vienes. Número 3. Somerton. Bajamos al extremo suroeste de Arizona a solo 11 millas de Yuma, donde encontramos Somerton, y un pueblo de unos 15,000 habitantes que la mayoría de los estadounidenses no podrían ubicar en un mapa ni aunque les dieran 3 intentos y una pista. Y eso, paradójicamente, es exactamente lo que lo hace tan atractivo. Somerton es un pueblo agrícola con una fuerte herencia hispana, donde la vida se mueve a un ritmo que las grandes ciudades olvidaron hace medio siglo. El precio medio de una vivienda aquí está por debajo de los $200,000. Y hay propiedades disponibles por mucho menos si no te importa que la casa necesite un poco de amor y atención. El costo de vida es extraordinariamente bajo, y la proximidad a Yuma significa que tienes acceso a hospitales, supermercados grandes, centros comerciales y el aeropuerto internacional de Yuma sin tener que vivir en Yuma ni pagar los precios de Yuma. Los amaneceres y atardeceres sobre las montañas de Gila son de esos que te hacen entender por qué los pintores se vuelven locos. Y el Coyote Wash Golf Course tiene 18 hoyos y tarifas que no van a arruinar tu presupuesto mensual. El Desert Valley Senior Center está dedicado específicamente al bienestar de la población mayor, con actividades físicas, excursiones, juegos, baile y manualidades. No es un folleto turístico, es lo que realmente hay. El invierno en Somerton es probablemente la mejor época del año. Las temperaturas diurnas rondan los 20 grados centígrados, perfectas para caminar y hacer ejercicio al aire libre o simplemente sentarse en el porche a no hacer absolutamente nada, que es un arte que los jubilados deberían dominar sin sentir culpa alguna. El verano, sin embargo, es brutal. Estamos hablando de temperaturas que superan los 45 grados centígrados con regularidad. Es el tipo de calor que derrite el asfalto y tu voluntad de vivir simultáneamente. Pero si puedes sobrevivir de junio a septiembre con el aire acondicionado a tope, y los otros 8 meses del año son un regalo. Número 2. Golden Valley. En el condado de Mojave, entre Kingman y Bullhead City, se encuentra Golden Valley.
Un lugar que es tan barato que cuando vi los precios de las casas por primera vez, pensé que la página web tenía un error de tipografía. Y Golden Valley es una comunidad no incorporada de aproximadamente 8,000 habitantes que se extiende por el desierto del noroeste de Arizona, como si alguien hubiera esparcido casas al azar sobre un paisaje lunar y hubiera dicho, ya está, esto es un pueblo. El precio medio de una vivienda en Golden Valley está por debajo de los $250,000, pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Hay propiedades con terrenos grandes, de media acre o más, o están disponibles por $100,000 o menos. $100,000 por una propiedad con terreno en un estado con 300 días de sol al año y sin impuestos estatales sobre la renta. Si vienes de California, eso es literalmente lo que pagas por un año de alquiler en un apartamento compartido. Golden Valley es para un tipo muy específico de jubilado. Es para el que quiere espacio. Mucho espacio. Terrenos amplios donde no ves al vecino más cercano. Y cielos nocturnos sin contaminación lumínica, donde la Vía Láctea es tan visible que parece una pintura. Amanecer sobre el desierto sin un solo edificio que bloquee la vista. Si tu idea de jubilación es sentarte en tu porche con un café viendo cómo el sol pinta el desierto de naranja cada mañana sin que nadie te moleste, Golden Valley es tu lugar. La infraestructura es limitada, hay que decirlo. No hay grandes hospitales, supermercados ni centros comerciales en Golden Valley. Pero Kingman está a 20 minutos al norte con todos los servicios que necesitas, incluyendo hospitales, Walmart, restaurantes y hasta un museo de la Ruta 66. Bullhead City está a 45 minutos al oeste, con el río Colorado y los casinos de Laughlin, Nevada, justo al otro lado del río. Así que la civilización no está lejos, solo está lo suficientemente lejos para que no te moleste cuando no la necesitas. Y Golden Valley es también un imán para el movimiento de casas pequeñas y vida fuera de la red. Las regulaciones de construcción son relativamente flexibles, lo que ha atraído a personas que quieren construir su propia casa, instalar paneles solares y vivir con la menor dependencia posible del sistema. Es el tipo de lugar que atrae a individualistas, librepensadores y gente que valora la independencia por encima de la comodidad. Y así los precios hacen que sea posible para personas con presupuestos modestos. Número 1. Springerville. Y llegamos al número 1. Y probablemente estés pensando dónde diablos queda Springerville, lo cual es precisamente el punto. Springerville es un pueblo de menos de 2,000 habitantes en el condado de Apache, en la esquina noreste de Arizona, a más de 2,100 metros de altitud, rodeado de las montañas blancas y de los bosques nacionales de Apache y Sitgreaves. Y es el tipo de lugar al que llegas, miras alrededor y piensas esto no puede ser Arizona, porque en lugar de cactus y desierto hay pinos, praderas verdes, ríos y una paz tan profunda que puedes escuchar tus propios pensamientos por primera vez en décadas. El precio medio de una vivienda en Springerville está por debajo de los $200,000 y hay cabañas y casas de montaña disponibles por precios que harían llorar a cualquier agente inmobiliario de Colorado o Montana. Estamos hablando de propiedades con vistas a las montañas, rodeadas de bosques, con aire limpio y fresco, por el precio de un coche de gama media. Es absurdo. Es como si el mercado inmobiliario se hubiera olvidado de que este lugar existe. Y francamente, los residentes locales no parecen tener ninguna prisa en recordárselo. El clima de Springerville es completamente diferente al del resto de Arizona. Los veranos son frescos, con máximas que raramente superan los 27 grados centígrados. Los inviernos son fríos, con nieve, lo que significa que tienes 4 estaciones reales, algo que el desierto de Arizona no puede ofrecer. Si eres de esos jubilados que quieren ver cómo cambian las hojas en otoño, Springerville es uno de los pocos lugares de Arizona donde eso sucede. La pesca en los ríos y lagos de la zona es excepcional. El río Little Colorado pasa cerca del pueblo, y hay varios lagos artificiales en la zona donde puedes pescar trucha sin pelearte con multitudes de turistas. Los bosques nacionales de Apache y Sitgreaves ofrecen miles de kilómetros de senderos para caminar,
miles de acres de naturaleza virgen y la posibilidad real de ver alces, ciervos y águilas en su hábitat natural. Springerville tiene lo básico: un supermercado, gasolineras, restaurantes locales, una oficina de correos y una comunidad pequeña pero acogedora donde todo el mundo se conoce. Para atención médica especializada, tienes que conducir hasta Show Low a unos 45 minutos o hasta Phoenix a unas 3 horas y media. Eso es una desventaja real si tienes necesidades médicas complejas. Pero si tu salud es razonablemente buena y lo que buscas es tranquilidad, naturaleza, aire limpio y una casa que puedes comprar con los ahorros que acumulaste mientras pagabas un alquiler ridículo en cualquier ciudad grande, Springerville es difícil de superar. Lo que nadie te dice sobre Springerville hasta que llegas es el silencio. No el silencio incómodo de un lugar abandonado, sino el silencio nutritivo de un lugar donde la naturaleza es más ruidosa que los humanos. Por la mañana escuchas pájaros. Por la noche escuchas coyotes a la distancia y grillos cerca. Y entre medias escuchas el viento entre los pinos, que es un sonido que tiene la capacidad científicamente no comprobada, pero universalmente experimentada, de bajar la presión arterial y los niveles de estrés más rápido que cualquier pastilla. Y las actividades de invierno incluyen la estación de esquí de Sunrise Park, que está a menos de 1 hora y ofrece esquí y snowboard a precios mucho más razonables que las estaciones de Colorado o Utah. No es Aspen, pero nadie necesita Aspen. Lo que necesitas es una montaña con nieve, un telesilla que funcione y un chocolate caliente al final de la jornada. Sunrise Park tiene todo eso, y para los que les preocupa el aislamiento social, Springerville tiene una comunidad de jubilados y semi-retirados que se ha ido formando orgánicamente a lo largo de los años. Gente que descubrió este lugar por casualidad, se enamoró de las montañas y decidió que el resto del mundo podía seguir girando sin ellos. Hay cenas comunitarias, partidas de cartas en las casas de los vecinos y el tipo de vida social que se basa en relaciones reales en lugar de interacciones superficiales. Es el antídoto perfecto contra la soledad de la jubilación, y que es un problema mucho más serio de lo que la mayoría de la gente admite. Es el tipo de pueblo donde te sientas en el porche de tu cabaña a las 6 de la tarde. Miras cómo el sol se esconde detrás de las montañas, mientras los pinos se oscurecen contra un cielo que pasa del naranja al púrpura, y piensas, esta es la vida que debería haber estado viviendo desde hace 20 años. Y lo mejor es que tu pensión no solo cubre los gastos. Te sobra. Te sobra para los cafés del pueblo, para la gasolina del coche, para las excursiones por el bosque y para ese whisky de los viernes por la noche que te tomas mientras Carl te cuenta por enésima vez la historia de cómo casi pesca una trucha de 3 kilos, pero se le escapó. Carl, nadie te cree, pero te queremos igual. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por los 10 pueblos más baratos y tranquilos de Arizona para jubilarse. 10 opciones reales, con precios reales, osto para gente real que está cansada de que el costo de vida se coma su pensión como si fuera un aperitivo. Arizona no es solo Phoenix y Scottsdale. Arizona es también Douglas, Coolidge, Eloy, Winslow, Globe, Bisbee, Sierra Vista, Somerton, Golden Valley y Springerville. Pueblos donde el sol brilla 300 días al año, donde las montañas y el desierto ofrecen paisajes que no cuestan un centavo disfrutar, y donde tu dinero finalmente trabaja para ti en lugar de trabajar tú para él. Hoy, si este video te ha ayudado a considerar opciones que no conocías, suscríbete al canal. Y si ya lo hiciste, compártelo con ese amigo que sigue pagando $3,000 al mes por un apartamento del tamaño de un closet en una ciudad donde la luz del sol es un recuerdo lejano. Dile que hay alternativas. Dile que Arizona existe. Y dile que el sol, la paz y una hipoteca que no te roba el sueño están a un vuelo de distancia.
Y en el próximo vídeo vamos a explorar algo que te va a dejar con la boca abierta. Así que activa la campana de notificaciones o te condeno a pasar tu jubilación en un estudio de 40 metros cuadrados, escuchando al vecino de arriba practicar la trompeta a medianoche. Nos vemos pronto.